les decía que le pusimos de título Detrás de nuestras máscaras. A veces cuando pensamos en las máscaras, pensamos en... ¿O qué se les viene a ustedes a la cabeza? No con este título, Detrás de nuestras máscaras. ¿Alguna idea? Esconder nuestra identidad, ¿ok? ¿Alguna otra idea? ¿O a todos les suena más o menos por ese lado? Sí, esconder lo que sentimos de verdad, ¿ok? ¿Alguien más? Protegernos de que no nos hagan daño. Hipocresía. Bueno, sí, pienso que esto de las máscaras va más o menos por todos estos lados, ¿no? De escondernos detrás de algo. Solamente que, bueno, yo cuando pienso en máscaras pienso más para el lado de la hipocresía, que es esto como de tratar como de engañar o de ponerme como, a veces decimos doble cara o algo por el estilo. En este caso no vamos a hablar de eso, sino más de lo que hablaban, creo que la hermana, esto de protegernos. Acá les puse un título que dice un Dios social y puse un versículo, pero que en realidad, en vez de ese versículo, pude haber puesto unos cuantos, como que tuve que elegir uno, porque esto de que Dios sea un Dios social, un Dios que le guste la compañía del ser humano, o incluso Dios mismo es un Dios social, sabemos que es un Dios en tres personas, ¿no? Ya habla de una comunión, de una relación, de un vínculo. Y lo mismo, Él ha dejado en su palabra como prescripto para nosotros, para las personas y mucho más para su pueblo. Acá puse este versículo que dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. También acá me anoté otros como el versículo que dice... Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O también en Proverbios hay un versículo que dice que el hierro se lima con el hierro, pero el ser humano, ¿cómo se va transformando? Con el trato con, o sea, el hombre con el trato con el hombre, ¿no? La Biblia nos insta mucho a esto de juntarnos. Está muy fuerte la idea del pueblo de Dios, ¿no? Dios nos salva individualmente, pero también como comunidad, en medio de una comunidad. Pero esto presenta problemas también, ¿no? No solamente es todo así como Dios quisiera, ¿no? Desde el ideal, sino que sabemos que esto también presenta conflictos, problemas. No sé si pasó alguna vez en esta iglesia que haya algún problema de no entendernos entre hermanos. ¿Pasó alguna vez? Se ríe la hermana. Sin duda que sí, ¿no? Donde hay dos personas, ya algún conflicto va a haber en algún momento. Y no significa que una de las dos personas sea mala o en la iglesia de que vengamos acá con malas intenciones, sino que simplemente somos diferentes. Y eso genera conflictos. Y mucho más cuando esas diferencias vienen de las heridas que nosotros traemos previamente. No simplemente en problemas de personalidad, sino también de que en algún momento ya hemos sido lastimados y por nuestras diferencias las traemos de forma distinta acá a la iglesia, a nuestros vínculos, a nuestras relaciones, a la comunidad. Y el tema justamente que les quería compartir hoy es sobre las heridas de la infancia. Y acá viene lo de las máscaras. ¿Por qué le pusimos de título Detrás de nuestras máscaras? Les comento un poquito sobre la teoría de las heridas de la infancia. Hay una autora que ella planteó esta teoría y ella definió 5 heridas principales de la infancia, que serían cosas que nos pasaron cuando éramos chicos, que nosotros las percibimos de cierta forma, que nos causó dolor, y para evitar ese dolor, ese malestar o la angustia, la emoción negativa que sea que nos generó, generamos una máscara, generamos una forma de protegernos de ese dolor, de protegernos de ese malestar que muchas veces no, o sea que siempre lo queremos evitar, no queremos sentirlo. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre estas 5 heridas y cuáles son esas máscaras que generamos para evitar el malestar.
Avanzamos a la primera herida. La primera herida es la herida del rechazo. Como resumen, ahí puse esto de no soy digno de ser amado o debo cambiar para que me amen. Les cuento cómo se origina esto. La herida del rechazo se genera cuando somos niños sentimos que nuestros padres o nuestros cuidadores, las figuras principales para nosotros, no nos aman por quienes somos. Esto de que tengo que cambiar para que me amen. No sé, de alguna forma mi esencia, mi personalidad, lo que yo soy, no es suficiente para que me quieran, no es suficiente para que me amen, para que me demuestren cariño. Esto no necesariamente es porque los padres no quieran al niño. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que una vuelta me contó que su hijo le dijo, así en un momento muy angustiado y llorando, le dijo, ustedes no querían tenerme y ustedes estarían más felices si yo no estuviese acá. Era un nene de 6 años por ahí. Y la madre se quedó helada y se quedó muy angustiada porque, bueno, yo ya la conozco y conocía su historia de que ellos buscaron mucho tener ese bebé y ellos fueron muy felices el día que se enteraron de que ella estaba embarazada y bueno, y ellos no se imaginan la vida sin él, realmente lo quieren. Sin embargo, el niño por alguna razón percibía que estaba mal quien era él. Como padres cometemos muchos errores y a veces les transmitimos cosas a nuestros hijos aunque no queramos, aunque no sea nuestra intención. Y bueno, de alguna manera este niño estaba percibiendo eso. A veces esto se podría dar porque, bueno, los padres capaz no manifiestan suficiente interés para el niño o lo retan por alguna cuestión que ellos sienten que es parte de ellos. Entonces los va llevando a sentir esto de mis padres me rechazan, no me quieren. Y la máscara que desarrollamos es la evitación. Es una palabra como bastante, ¿cómo decirlo? Bastante abstracta. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre a qué nos referimos con esto de la evitación. Lo que pasa con el rechazo es que lo que se persigue es esto, yo me acerco y me van a rechazar, porque quien soy no es suficiente. Entonces, lo que hago es evitar involucrarme demasiado con las personas, porque si yo me acerco y me muestro cómo soy, probablemente me van a rechazar. Entonces, lo que hago es, o no me muestro como soy, soy, no sé, o muy complaciente, siempre tratando de agradar, justamente para que no me rechacen, tratando de ocultar esas cositas que el otro pueda percibir como que no están tan buenas. O también lo que hago, por ejemplo, es, no sé, le mando un mensajito acá a la hermana con la que nos estuvimos escribiendo esta semana y no me contesta inmediatamente. Ok, entonces significa estoy siendo re pesada, súper molesta, seguramente no me quiere contestar, así que listo, yo no le escribo más. Solamente si ella me contesta, cuando ella me escriba yo le voy a contestar. ¿No? Evito para evitar ese rechazo. O no busco tanto a las personas. Y finalmente es como que esto, es como la profecía autocumplida, ¿no? Como yo no busco a las personas sienten que yo los estoy rechazando y entonces probablemente tampoco me busquen tanto, ¿no? Como no estoy disponible, entonces, bueno, también la gente... Y yo confirmo que efectivamente la gente me rechaza, que no soy adecuada, que no soy como debería ser. Bueno, las personas con esta máscara tienden a ser perfeccionistas, esto de buscar siempre, no fallar nunca, mostrar la mejor cara siempre. Y a veces justamente somos autosuficientes, buscamos manejarnos por nosotros mismos justamente para no depender de nadie, para no volver a sentir esto. Ahora, esto, o sea, es muy feo sentir esto, ¿no? De que no importa quién soy yo, o sea, no soy suficiente. Pero el Señor en su palabra tiene otro mensaje para nosotros. Es que nosotros somos valiosos para Él. Y no importa a nosotros lo que hagamos, Dios nunca nos va a amar menos. Nosotros no podemos hacer nada para que Él deje de amarnos. Acá puse un versículo
que a mí me parece hermosísimo, que dice, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo, a cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. Este es un versículo que iba dirigido al pueblo de Israel, pero los invito a hacer lo propio, ¿no? Si alguno de ustedes siente este rechazo, se sintió identificado con algo de lo que dije, haga lo propio. El Señor, por cada uno de nosotros, está dispuesto a dar naciones enteras. Si llegamos hasta el día de hoy en la historia de la humanidad, es porque el Señor quería que nosotros podamos ser salvos también, que tengamos la oportunidad de nacer, de conocerlo, de entregarnos a Él. Así de importantes somos para Dios, que Él ha mantenido este mundo funcionando para que nosotros tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él, para poder relacionarnos con Él. La siguiente herida es la herida del abandono. Esta herida se origina lo mismo que la otra, no necesariamente porque haya un rechazo era la otra, sino por sentirse rechazado. Y esta tiene que ver con lo mismo, con sentirse abandonado. A veces podría pasar, por ejemplo, pienso en un caso real, una chica que tenía esta herida de abandono, era en España, sus padres habían migrado a España y acá, bueno, conocemos cómo es la vida del migrante, de mucho trabajo, de hacerse, de construir la vida nuevamente en un país diferente y toca muchas veces trabajar mucho más de lo que uno quisiera. Y a esta chica siempre, ella era muy consciente que había tenido muy buenos padres, que siempre estaban presentes para ella, o sea, que estuvieron presentes, que trabajaron mucho por ella y creo que tenía una hermana, pero sí tenía esta herida de abandono. ¿Por qué? Porque los padres no estaban disponibles para ella. Ella sí lo sentía, que ella le tocaba ir a la escuela, volver, estar en la casa, tenía algún problema y los padres estaban trabajando. ¿Estos padres querían abandonar a su hija? Sin duda que no. Sin duda que ellos querían estar ahí para ella y todo lo que hacían era para darle un futuro tanto a ella como a su hermana. Sin embargo, no lograron esto de estar presentes en el día a día y que ella se sienta acompañada. Esto también podría pasar cuando, por ejemplo, un niño tiene un hermanito pequeño y ahora la madre tiene que enfocarse en el nuevo miembro de la familia y se siente abandonado, se siente dejado de lado. También podría darse en un divorcio, en una separación, que alguno de los hijos sienta eso, que esa separación fue un abandono. Y podría ser que no lo sienta, podría ser que sus heridas vayan por otro lado, no por el lado del abandono. O bueno, situaciones de estas, de no estoy, o sea, quien amo no está disponible para mí. Y entonces la frase de lo que sientes es esto de estoy solo, nadie se queda conmigo. Y la máscara que desarrollamos para evitar ese sentimiento de soledad o de me están abandonando, nadie se va a quedar, es la dependencia. Cuando hago todo para que el otro se quede, ¿no? Aguanto lo que sea. Entonces esto es típico, ¿no? de las relaciones tóxicas, como les decimos hoy en día, esto de que uno de los dos en la pareja capaz está más desinteresado o no pone mucho de su parte y el otro se va a quedar ahí siempre, ¿no? A veces aguantar múltiples infidelidades, por ejemplo, pero eso también se puede dar en las amistades, se puede dar en diferentes tipos de relaciones. Y esto también pasa de no me hago responsable de mí mismo, sino que hago que los demás sean responsables por mí mismo, de mí. Todo, ¿no? Es dos cosas, evitar que el otro se vaya y evitar yo mismo tener que hacerme cargo de mis propias decisiones, de mis propias responsabilidades. Y acá tenemos también lo que el Señor nos dice. Ahí puse este versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y lo mismo, ¿no? Es un versículo como para ilustrar más o menos lo que nos dice el Señor, pero nosotros en la Biblia nos encontramos con un montón de promesas de que el Señor va a estar con nosotros. A mí me gustó mucho, una vez escuché sobre el Salmos 23, que está escrito como que el principio se corresponde con el final, que es una típica forma de la escritura hebrea,
que es como que está como en espejo, digamos, las ideas, y que la idea central es lo más importante, lo que queda justo en el medio. Y la frase que queda en el medio es, tú estarás conmigo. A mí me parece hermoso, que no importa dónde estemos, el Señor está, el Señor es el que se queda, el que permanece. Y cuando hacemos propio esto, cuando nosotros no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios, este tipo de cosas empiezan a sanar, ¿no? Ya no dependo tanto del otro, ahora dependo del Señor. Ya no me da tanto miedo ir sola por la vida porque ya sé que no estoy sola. Yo sé que el Señor está conmigo. Este sentimiento de Él es mi papá y es un padre capaz que el que tuve acá no cumplió con con todas mis expectativas, pero el Señor sí, el Señor puede suplir todo eso. La siguiente herida es la herida de la humillación. Esta herida se genera cuando de niños nos sentimos avergonzados o ridiculizados o expuestos, ya sea por lo que sentimos, por nuestras necesidades, por haber cometido algún error, ¿no? Cuando nos avergüenzan esto en público, el sentirnos expuestos y, en algo que capaz preferiríamos nosotros mantenerlo en la intimidad, ¿no? Y a veces también puede ser algún comentario sobre el propio cuerpo. Capaz alguno de ustedes se siente identificado con esto y puede recordar algún momento específico donde se sintió así, de que o alguien se burló de ustedes, puede haber sido un maestro, pueden ser los propios padres, un hermano mayor, alguien de la familia. Recuerdo una mujer, ya me contaba que cuando era niña pasó que su mamá hizo una torta, un queque, un bizcochuelo, no sé cómo le dicen según el país, y no había salido bueno, había salido bastante malo. Entonces, dice que, y vinieron algunos miembros de la familia, no sé si unos tíos, alguien a visitar, y entonces su mamá dijo que ella lo había hecho. ¿No? Como que, bueno, como es una niña, entonces que le haya salido mal es como más normal. Y ella se sintió, y tipo se rieron de lo mal que le había salido el bizcochuelo. No solamente que era una mentira, sino que era avergonzante, o sea, la humillación y encima por algo que ella no había hecho. ¿No? Cosas como estas, o sea, y ella me acuerdo que cuando lo hablamos, ella como que fue derecho a ese recuerdo. Era algo que realmente le había marcado y le había generado mucho dolor. Y la máscara que desarrollamos puse el autodescuido. Hoy en día está muy de moda la palabra autocuidado, ¿no? Y nos resuena bastante. Esto de tener cuidado, cuidarme a mí mismo. Se habla mucho, por ejemplo, de los que les toca cuidar a otra persona, tomarse el tiempo para cuidar de sí mismos. ¿No? Tomarme el tiempo para dormir bien, tomarme el tiempo para hacer ejercicio, esas cosas que me hacen bien, ¿no? Alimentarme de forma correcta. En este caso pasa lo contrario. Es como que se crea este sentimiento de que los demás capaz sí merecen cuidado, pero yo capaz que no tanto. Un ejemplo de esto podría ser cuando limpio mi casa cuando viene alguien, por ejemplo, va a venir alguien. ¿Por qué? Porque no creo que yo misma merezca que la casa esté limpia. Entonces, hago por los demás cosas que no hago por mí misma. No sé si se les ocurre algún otro ejemplo con respecto a esto de hacer cosas por los demás que no lo hago por mí. Por ejemplo, podría ser, doy el espacio, motivo a otra persona a crecer, por ejemplo, profesionalmente o a tomar un cargo en la iglesia que uno sabe que va a ser de bendición para otros. Halago a otras personas en cuanto a las cosas que hacen bien, les doy palabras positivas, pero las palabras que me digo a mí mismo o a mí misma son más bien de reproche, de crítica. Doy a otros el espacio de crecer en ciertas áreas, pero no me lo doy a mí, ¿no? Cuido al otro, lo cual está muy bien,
pero me descuido a mí mismo, por esto de este sentimiento. A veces estos sentimientos no están tan en la superficie, sino cuando vamos tomando conciencia y vamos escarbando, nos damos cuenta de que sí tenemos estos sentimientos muy en el fondo de nosotros. Otra característica de las personas que tienen herida de la humillación es que ellos tienden, por ejemplo, personas que se ríen de sí mismas. Está bueno reírnos de nosotros mismos, ¿no? El problema es cuando ese chiste capaz que es algo que sí me hiere y lo estoy diciendo igual. Pero prefiero decirlo yo y no que lo diga otro, porque que lo diga otro sería mucho más doloroso. Entonces evito ese dolor por ese lado. El peor miedo que tienen las personas con herida de la humillación es que lo acusen de tener malas intenciones. Entonces todo el tiempo es tratar como de mostrar esto de que están haciendo lo mejor. Son personas también que se sienten muy culpables cuando otro está trabajando y él no. No sé, voy a visitar a alguien y está poniendo la mesa, está cocinando y yo estoy sentada en la mesa y estoy sintiendo, soy la peor como estoy acá sentada, ya necesito pararme a hacer algo, ayudar, no sé, voy a lavar los platos, voy a acomodar las cosas. Que lo mismo, volvemos, está muy bien ayudar, está muy bien ser servicial. Capaz lo malo sería este sentimiento de culpa que me queda. Está bueno cuando lo hago motivado por el amor al otro y no por el malestar que quiero evitar. Y evita que los demás se sientan avergonzados de su persona, como que buscamos ser correctos para que otro no sienta vergüenza de nosotros. Y a veces sienten que los demás se aprovechan de él, ¿no? Como tienen esto de siempre tratar de servir para que se den cuenta de las buenas intenciones que tienen, a veces sienten que otros toman ventaja de ello. Y a su vez, cuando otro los sirve, sienten que ellos están aprovechando de la otra persona. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos llama a servir. No todos somos llamados a servir. Hay parábolas que hablan sobre trabajar en la viña del Señor. Y vemos en la Biblia que muchos fueron llamados a prestarle servicios al Señor. Pero el servicio que Dios quiere de nosotros nace de un corazón agradecido, ¿no? Nace de la libertad que Él nos da, no del sentimiento de obligación o de coerción, no de la culpa, sino de lo contrario, del amor. Y el Señor dice que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. También Jesús dice que el que se humilla será exaltado. Y también lo mismo, volvemos siempre. Hay muchos versículos que hablan de esto del Señor queriéndonos elevar y ponernos en un lugar digno, en un lugar de privilegio. Esta semana en Enraivados por su palabra tocaron algunos de los últimos capítulos de Deuteronomio y tocó no me acuerdo, creo que es el capítulo 28, que dice que si obedeces la ley del Señor, empieza a decir, bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad, bendito tú, así, en varios lugares, y dice, serás cabeza y no cola. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Quiere que no tengamos vergüenza del lugar que Él nos pone, de la dignidad que Él nos da. Y aceptar esa dignidad que el Señor nos da también es parte de creerle a Dios. Seguimos me estaba salteando acá, con la herida de la traición, la cuarta. Esta se origina cuando de niños sentimos que no podemos confiar porque hemos sido traicionados, bueno, como la palabra lo dice, ¿no? Esto se puede dar por promesas no cumplidas, por ejemplo. Tengo un amigo que hace poco el padre le dijo que iba a hacer algo, le prometió algo, es una persona adulta de 30 y algo de años, y después cambió de opinión. Y me dice, yo no sé para qué me ilusiono, me dice, si yo ya lo conozco, toda la vida fue así, ¿no? Esto de, digo algo y no sucede, o sea, lo que me dicen no sucede. Hay promesas, pero no se cumplen. Con este amigo hemos hablado sobre este tema de las heridas de la infancia y cuando mencionamos la de la traición, él como le resonó inmediatamente. Dice, sí, ese. Dice, con mi papá, porque él siempre era, vamos a ir al parque, te voy a llevar a tal lado, vamos a hacer tal cosa juntos. Y nunca pasaba. Dice, de hecho, yo mirando hacia atrás, nunca pasó.
También puede darse con padres que tienen alguna dependencia de sustancias, por ejemplo, el alcoholismo. Y está esa promesa, capaz implícita, porque a veces el padre no hace la promesa, pero sí uno lo espera, que deje esa adicción. Y no sucede. Entonces, esa expectativa de que pase esto y no pasa, genera este sentimiento de traición. Y el mensaje interno que nos queda es esto de no puedo confiar en nadie porque me van a fallar. Y la máscara es el control. Busco tener todo controlado para que nada se vaya de mi expectativa. Ahora, ¿es posible tener todo controlado? No, sin duda que no. Cuesta confiar en las personas, porque las personas fallan o no hacen las cosas como uno quisiera. Tengo una amiga que ella siempre dice como que yo prefiero hacer todo porque, o sea, hacerlo con otros, estarle explicando y tener que volver a hacerlo sobre lo que hace el otro. O sea, siempre, nunca nada está a la altura de sus expectativas. Es todo, entonces buscamos esto de controlar y lo que buscamos es, lo que tememos es la vulnerabilidad. Tememos esto de ser capaces de recibir, o sea, de quedar vulnerables ante el otro y que el otro pueda llegar a lastimarnos. ¿No? La vulnerabilidad es soltar el control, es dejar que pase. Entonces, a veces lo que les pasa a estas personas es que les cuesta formar una pareja, porque les cuesta confiar en la otra persona. Y la verdad es que las personas fallamos. Tal vez no vamos a fallar en grandes cosas, pero para el que tiene herida de traición, incluso hasta el fallo más chico se siente como eso, como una traición. Yo confié en vos, yo deposité, fui vulnerable ante vos y me fallaste. Y vuelve a vivenciar otra vez eso que sintió en su infancia cuando le fallaron en otras cuestiones. Y esto puede estar relacionado también con la herida del abandono. A veces, por ejemplo, cuando hay una separación, un divorcio, y ven esto de que uno de sus padres le falló al otro, pueden sentirlo también como un fallo hacia sí mismos. ¿No? Mi papá tenía que estar en mi casa, o mi mamá tenía que estar en mi casa, tenía que cumplir con nosotros como familia y falló. Entonces, ahí también se puede generar esto. Ahora, ¿quién es el que nunca nos va a fallar? Sí, todos lo tenemos muy claro a esto. Dios es el que nos falla, Dios es el que siempre está ahí cumpliendo, en el que sí podemos depositar nuestra confianza. Pero cuando tenemos esta herida, ¿cuánto cuesta confiar en Dios? Acá me avisan que 3 minutos y todavía nos queda una herida. Pero bueno, eso, nos cuesta confiar en Dios. Entonces, tomar conciencia de que yo tengo un problema con la confianza, ponerlo en oración, meditar en la Biblia, en los versículos, ¿no? El que les puse ahí, ese fiel es el que prometió. ¿Les puse ese? Otro. Sí, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel, Dios es el que nunca falla, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, mantenernos firmes en la esperanza. Y eso tiene que ser un acto de la voluntad. Sé que me cuesta confiar, sé que me cuesta descansar en Dios, pero decido creerle, decido descansar. La herida de la injusticia, la última. Esta se da cuando el niño siente que no puede ser el mismo porque es juzgado o comparado. Siente que recibe menos o incluso más de lo que merece. ¿No? También se puede dar en un niño, por ejemplo, que está en una posición, su familia está en una posición acomodada, entonces ve otros niños que no tienen lo que él tiene y siente como vergüenza por eso que él puede tener. Lo más común suele ser lo contrario, ¿no? Yo merezco esto, pero me dan menos. Entonces puede ser porque los padres capaz son más fríos, más rígidos, no le entregan tanto cariño, entonces él siente que sería bueno, no sé, ve su amiguito que sí tiene padres capaz más cariñosos, más cálidos, y sentir esto de no estoy recibiendo esto que necesito. Y la máscara que se genera es la rigidez. No, la rigidez es, las cosas tienen que ser de esta manera y no de otra. Es lo contrario a la flexibilidad. Y el mensaje interno es, debo ser perfecto para merecer amor.
No puedo tener el más mínimo fallo. Esto a veces se suele dar dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros somos perfectos, ¿no? Somos vegetarianos, somos puntuales, guardamos, no sé, damos el diezmo así con el más mínimo centavo. O sea, nosotros somos totalmente, digamos, ¿cómo decirlo? No sé, perfectos, rectos. Y entonces cuando veo a los demás que no son, que están fallando en algo, me cuesta ver eso, me genera un problema cognitivo. ¿Cómo que crees en Dios si no haces esto? ¿No? Ni hablar de los que son de otras religiones y guardan otras cosas. O sea, ¿cómo que creen en Dios y no creen en todas estas cosas? Pero bueno, así en la vida, estas personas muchas veces son militantes, no sé, de algún partido político, de alguna causa. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para defender cómo las cosas deberían ser. ¿No? Esto del deber ser es muy fuerte en las personas con una herida de injusticia. Tendemos a ser críticos, tendemos al dogmatismo y también tendemos a ser críticos con nosotros mismos. Nadie puede ser perfecto, nadie puede mantenerse siempre caminando sobre la línea. Entonces, cuando eso sucede, la crítica interna hacia uno mismo también es muy fuerte. Y la palabra de Dios lo que nos dice es, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. El Señor nos dice que Él nos quiere salvar, pero por la gracia de Cristo, no por lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Y bueno, si vamos a hablar de gracia, bueno, tenemos toda una Biblia para hablar al respecto, ¿no? Sobre todo el Nuevo Testamento, que se enfoca mucho en la sangre de Cristo y cómo es la que nos limpia, la que nos cubre, incluso en nuestras fallas, y no solo a nosotros, también a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hermanos de iglesia, a los miembros de la comunidad, a otros cristianos. Y entonces el Señor nos ayuda a esto, a ser flexibles en nuestras cosas. A modo de conclusión, ¿por qué hablamos de estas cosas? ¿Por qué miramos hacia adentro para ver cuál puede ser una de estas heridas? Miramos hacia adentro para lograr ser más compasivos, tanto con nosotros como con los demás. A veces el otro viene con sus defectos de carácter y nosotros solo vemos eso y no vemos la herida que hay detrás de esa máscara. El objetivo de esto tampoco es entrar a mirar a ver el hermanito que herida tiene, la hermanita que herida tiene, sino mirarnos a nosotros mismos y simplemente elegir ser compasivos con los otros. Elegir atribuir las mejores intenciones cuando el otro se equivoca, que probablemente no está intentando dañarme, sino que está tratando de vivir la vida lo mejor que puede, ¿no? De evitar el sentirse mal, de evitar todas estas emociones y sentimientos que estuvimos viendo. Esto de estar heridos es parte de vivir en un mundo de pecado. Acá no podemos escapar del dolor, pero sí podemos lograr sanación en Jesús, ¿no? Avanzamos una más. Acá puse, la clave es el perdón. Ser conscientes de dónde nos hirieron, ser conscientes de esas situaciones en las que tal vez nuestros padres o nuestros cuidadores fallaron, también nos puede llevar a tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de dejar eso en el pasado. El perdón no es decir, esto en realidad no fue nada, no es quitarle valor a lo que siento, quitarle valor a lo que me hicieron, sino que el perdón es dejar de cargar con eso todos los días, dejar que eso sea lo que me domine, sino ser libre, andar liviano por la vida. Claro, es elegir amar a pesar de que el otro no se lo merezca, ¿no? Que eso es lo que nos pide el Señor. Y una forma acá, como algo más desde la psicología que puede servir para sanar estas cosas, es escribirnos una carta a nosotros mismos contándonos cómo nos sentimos, qué es lo que pasó, cuáles fueron las cosas que sucedieron y también concluir con la decisión que hemos tomado, la decisión de perdonar a quien sea que nos haya hecho ese mal.
Así que si tienen tiempo en la semana o tal vez la otra, porque a veces esto requiere también que lo procesemos mentalmente, los invito a tomarse el tiempo de escribir esto, que sería contarnos lo que pasó, las situaciones específicas, cómo nos sentimos y la decisión que tomamos de perdonar al otro. Y dejé un versículo al final, creo que es en la siguiente. Bueno, esta frase me gusta mucho, que dice, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos pedirle a Jesús que nos consuele en nuestro dolor. Si se toman el tiempo de escribir la carta, los invito a orar sobre esa carta, contarle a Jesús todo lo que pasó, contarle cómo se sintieron en cada situación, abrirle nuestro corazón. Esto no solamente nos va a ayudar a sanar, sino que también nos va a conectar más con nuestro Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, y este versículo que dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ojalá esto sea una realidad en la vida de todos nosotros.